Bueno, Dios les bendiga a todos, alumnos, maestros y los que nos están mirando. Dios les bendiga. Yo soy el pastor Pablo Flores Hernández y egresado del instituto, y gracias a Dios por la oportunidad, hermano, que me da de poder exponer la palabra de Dios en esta mañana. Muchas gracias por ello. Y quiero iniciar en esta hora con una oración, que esta palabra sea de bendición, de edificación para alumnos y para maestros y para todos cuantos nos escuchan en esta mañana. Quiero iniciar con oración en esta hora. Amado Padre Celestial, en esta hermosa hora le doy gracias por estos momentos en los cuales usted me permite, Señor, compartir la palabra con mis hermanos. Padre, yo le pido en esta hora que su Santo Espíritu ministre a cada uno de nosotros y nos dé gracia, nos dé entendimiento para poder, Señor, hacer su voluntad, esforzarnos para servirle, obedecerle y así, Señor, honrarle con todo nuestro corazón. Tome, Señor, el control de nuestras mentes, de nuestros pensamientos y de todo nuestro ser, y que esta palabra, Señor, sea de edificación para todos. En el nombre de Cristo Jesús se lo pedimos. Amén. Amén. Bien, pues quiero iniciar en esta mañana con algo importante de lo que pasamos y a veces seguimos pasando, las ciertas dificultades en el pastorado y en la iglesia. Pero quiero compartir una lectura en esta mañana que se encuentra en 1 de Corintios, capítulo 1 y versículo 10 hasta el 13. Y dice así esta hermosa palabra: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer, porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Chloe, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? Porque fue crucificado Pablo por vosotros, o fuisteis bautizados en el nombre de Pablo. Esta lectura que hoy pude tomar como referencia acerca de la iglesia en la cual yo estoy pastoreando, pues como un paralelo, ha sido casi semejante a la iglesia que pastoreamos, que el Señor nos ha dado. Y estas cosas, creo que en todas las congregaciones surgen ciertas deficiencias, problemas, divisiones. Y todo esto es por causa de la madurez, falta de madurez espiritual, pero es parte del crecimiento, es parte del desarrollo del evangelio en nuestras vidas. El apóstol Pablo habla acerca de la iglesia de Corinto, cómo vivía la iglesia, cómo era esa iglesia, una iglesia desordenada, una iglesia dada a la inmoralidad, una iglesia pues quizás rebelde, y cada quien había buscado sus propios beneficios. Y en la iglesia en la cual estamos pastoreando pasó un tiempo en que sufrí esas situaciones de divisiones, problemas de desaliento entre la congregación, problemas inmorales también dentro de la iglesia, que creo que todas las iglesias pasan o pasamos.
Pero en el trayecto del ministerio es una escuela de aprendizaje del diario vivir y hay una solución pues en Cristo Jesús. Y yo he visto en mi iglesia cuatro personajes, perdón, en los cuales pues son fuertes en que tenemos que buscar la presencia de Dios principalmente como servidor para poder ordenar las cosas, ordenar la iglesia, hablar con los hermanos, enseñarles la palabra. Y me he encontrado con situaciones difíciles. Por ejemplo, como primer punto voy a tocar el asunto del ego, el orgullo de congregantes, hombres que tienen, mujeres que tienen una carrera secular, en fin, y eso los hace menospreciar a los pastores o los ven como menos capacitados que ellos. Y eso causa divisiones, el ego, el orgullo, y hace que la iglesia decaiga, hace que la iglesia la detengan por un momento. Pero la misma palabra del Señor dice que la iglesia ha sido fundada sobre la roca que es Jesucristo. Y, y Él es el que da la fortaleza. Claro que hay un momento en que se queda uno como frustrado. ¿Qué está pasando? ¿Qué está sucediendo? ¿Cómo estamos enseñando la palabra? ¿Cómo estamos ministrando dentro de la congregación? Pero son etapas que pasamos para nuestro crecimiento, para nuestra madurez y para nuestro aprendizaje, para poder buscar por medio de nuestro Señor Jesucristo la solución a todos estos problemas. Y gracias a Dios lo hemos logrado, lo hemos, eh, lo hemos superado. Sí son no pérdidas, sino son bajas dentro de la iglesia, porque algunos hermanos que son débiles, pues se decaen, se alejan, luego pues comparten. Cariño, amor, pero gracias a Dios, Dios ha sido nuestro protector y a veces puedo comparar la iglesia o comparar un equipo de fútbol o de cualquier equipo de un juego en equipo en la iglesia, porque a veces estamos todos dentro del equipo, pero no todos pensamos ganar o estamos en la mentalidad de poder obtener un triunfo sobre tal equipo. Entonces es lo mismo con la iglesia cuando los miembros, no todos están en la misma sintonía con el pastor, no están con la misma meta. Vuelvo a repetir, el orgullo, el ego, la soberbia, el engreimiento, yo soy mejor que aquel, yo soy mejor que este, y eso hace que en la iglesia se detenga, o en otras palabras podríamos decir, se contrista el Espíritu Santo, y eso hace que en la iglesia se detenga. Por un momento se detiene, eso lo he visto, lo he, lo he vivido. Pero como ministros, creo que todos tenemos que poner en práctica la palabra y enseñarles. Por ejemplo, cuando el hombre pierde de vista a Cristo, empieza a ver, a poner los ojos en el hombre. Por ejemplo, en Mateo capítulo
11, versículo 19, dice la palabra, aprende de mí. Jesús dijo, aprende de mí que soy manso y humilde de corazón. Cuando el hombre deja de ver ese modelo de Cristo y se empieza a enorgullecer, se empieza a vanagloriar, se empieza a apartar o perder de vista al Señor, empiezan estas dificultades en la iglesia, dificultades para nosotros como pastores. Y a veces eso hace que como que uno se desmoralice, vamos a decirlo así, pero sabemos que el Señor, por ejemplo, yo tengo un medio en que mirar el apóstol Pablo que dice que todas las cosas que nos pasan nos ayudan para bien. Y si es verdad, en el trayecto del pastorado, todas las cosas que nos pasan, sean buenas, sean malas, nos ayudan para aprender, para fortalecernos, para afirmarnos y para estar seguros en quién hemos creído, a quién seguimos y cómo le servimos. Entonces, esa misma meta que tenemos o tengo como pastor, se las ministro o se las enseño a los hermanos. ¿Cuál es nuestra meta? ¿Para qué? Para que todos estemos en esa misma sintonía, en esa misma meta de salir victoriosos sobre la guerra o sobre la lucha o la batalla que tenemos a diario con nuestro propio ser o con el enemigo de nuestras almas. Y todo ello no me ha servido, y esto lo digo como experiencia de lo que he vivido dentro del ministerio, para que cada uno de los que ya han tenido años pastoreando se fortalezcan, porque cuando yo inicié el pastorado, yo pensé que todo era un camino de rosas, una vida de hermosura y todo bonito, todo hermoso. Pero fue el principio. Con el tiempo, los problemas, los conflictos, las dificultades, como que nos empiezan, ¿para qué sigo? O no me obedece, o no crece en la iglesia, o como que pues no veo nada de fruto. Entonces uno como que se queda uno frustrado, pero va uno aprendiendo a dar pasos firmes, que todo esto tiene que pasar, tiene que suceder. Entonces, ¿qué podría decir a todos los pastores? Que le pidamos a Dios que nos dé fortaleza y paciencia con todos estos hermanos que tenemos dentro de la congregación. Porque yo en mi vida he pasado casos de hermanos que no apoyan, que no trabajan, pero ahí están y nos causan problemas, pero ahí están. ¿Qué puedo hacer? ¿Echarlos fuera o decirles ya no vengan? No podemos y no se van. Entonces tenemos que pedirle a Dios paciencia, fortaleza y llamarlos. Dios sabrá cuándo estos varones o estas personas el Señor los transformará. Ahora, a veces nos preguntamos, yo me pregunto, se va un hermano o murió un hermano que tuve conflictos con él y ya se acabó, ahora sale otro, y ese se aplaca y luego sale otro, y digo, bueno, ¿cuándo estaré en paz con esta iglesia? ¿Cuándo se vivirá una vida de paz? Pero si todo fuera de paz, ¿cuál sería nuestra preocupación? ¿Cuál sería nuestro esfuerzo, nuestra mira en qué es lo que estamos haciendo o qué es lo que debemos hacer? Entonces, todo esto nos ayuda ¿para qué? Para orar, para aconsejarles. Ahora, la palabra, el primer punto es de que pongan la mira en Cristo. Pero para poner esa mira en Cristo, dice el Señor, ir y hacer discípulos. Entonces, ¿cuál es el primer punto? Es hacer discípulos, enseñarles la palabra conforme está escrito y irles enseñando. Claro que no ellos de hoy a mañana van a ordenar o a vivir sus vidas con un cambio radical, sino que es un trayecto un proceso de crecimiento en la vida de cada uno de los hermanos. Y esto nos va ayudando para que podamos ordenar
a los congregantes, ordenar la iglesia. El apóstol Pablo habla a los colosenses que el Señor nos ha puesto para ordenar los hombres y enseñarles, para presentarlos ante la presencia del Señor en una vida ordenada, donde ellos puedan ejercer verdaderamente la palabra en sus vidas y aplicarlo a sus vidas. Es el punto número uno donde ¿cuál es la solución? Es enseñarles, discipularlos, enseñarles a orar, enseñarles a que deben acudir a la congregación, buscar el amor, la paz, como dijo el apóstol Pablo, y seguirla. Entonces, esa es nuestra primer enseñanza a todos aquellos que se han vuelto orgullosos, que quieren dividir la iglesia y aún los que lo siguen, porque no solamente se va uno, sino hay más quienes algunos ven ciertas cosas y tratan de seguir. Entonces, la solución a ese punto de las divisiones es que no dejen de mirar el modelo perfecto que es Jesucristo. Ahora, ese es el punto número uno. Punto número dos, Él nos enseña a ser humildes. Él nos enseña a ser mansos y tenemos una historia tan hermosa del apóstol Pablo. ¿Quién fue Saulo de Tarso? Un hombre elocuente en las escrituras, perfecto en la ley, o sea, él no tenía ninguna cosa que le reprocharan sobre la ley que él había aprendido. Y era un hombre tan celoso de perseguir a aquellos que profesaban a Cristo, que profesaban otra religión. Y dice que él pedía cartas para que apresara a estos, los golpeara y aún el primer mártir, Esteban, él estuvo presente cuando sucedió. Cuando él se convierte a Cristo o cuando Jesucristo le aparece a él, Pablo, el apóstol Pablo, automáticamente el Señor lo transforma. El Señor lo cambia de ser un hombre muy valiente en el aspecto moral, él se convierte en un siervo. Y un siervo, dice allá en Romanos, dice el apóstol Pablo en su capítulo 1, dice, y yo apóstol fui llamado a ser siervo de Jesucristo. ¿Y un siervo qué es? Un siervo es obediente, un siervo es humilde, un siervo está preparado para recibir las órdenes de su amo. Y no podía ser más que su amo. Entonces, ahí encuentro una enseñanza del apóstol Pablo donde cómo el poder de Dios transforma su vida de este hombre. Y eso lo podemos ver en cada uno de aquellos que verdaderamente Dios ha llamado para su servicio, para honrarle y para llevar su palabra. Pablo dijo, porque no me avergüenzo del evangelio en Romanos 1:16, porque es poder de Dios. El evangelio no es una religión, el evangelio es poder de Dios. ¿Qué hace ese poder? Transforma las vidas, cambia las vidas, hace sabio al sencillo, él da entendimiento a aquel que no tiene entendimiento. Dios hace grandes cosas y dice la palabra que de lo más vil lo levantó para menospreciar a lo más fuerte. Entonces, podemos entender que el evangelio es poder de Dios. Son estas cosas en las cuales ha pasado mi iglesia. Ahora en el segundo punto, hay hermanos no solamente que dividen la iglesia, sino hermanos que solamente son espectadores. Solamente observan, no les gusta hacer nada, pero sí les gusta estar criticando de uno, de otro, no me gusta cómo lo hizo no me gusta cómo lo hacen, en fin, pero no se ocupan. Hay otro problema o otra situación en las cuales atrancan la palabra, atrancan el crecimiento de la iglesia. Entonces, algunos que están
trabajando, quieren trabajar, los empiezan a desalentar, desanimar, no, tú no lo sabes hacer, es que tú no puedes hacerlo o no estás preparado, y en fin, entonces aquel hermano que quiere hacer las cosas, lo enfrían, lo aplacan. Todas estas cosas suceden, no sé, en distintas iglesias, pero en mi caso he pasado tantas situaciones difíciles de estas condiciones de iglesias o de esta condición, perdón, de personas que llegan o que alguien trae a la iglesia y son cosas que detienen el crecimiento de la iglesia. Pero sobre todo ello, gracias a Dios, yo estoy seguro y estoy confiando y siempre confío y siempre creo en lo que el Señor es para mí en el transcurso del trayecto de más de 35 años en el ministerio. De que Dios es el dueño de todas las cosas, Él mueve los corazones, Él transforma las vidas y Él hace lo que Él le place. Solamente debemos confiar en Él. Solamente debemos seguir confiando, afianzados de Él, principalmente en estos últimos tiempos. Lo que hoy está pasando en el mundo entero es las divisiones de las iglesias, las inmoralidades de los pastores o ministros en diferentes iglesias. Entonces, estamos viviendo los tiempos más difíciles en los cuales debemos alentar, debemos enseñar, debemos darles la palabra, como dice el apóstol Pedro, desead como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada. ¿Por qué? Porque Pablo enseña que vendrán tiempos, dice, en los posteriores tiempos, dice allá en 2 de Timoteo, capítulo 4, que vendrán tiempos en que no sufrirán la sana doctrina, sino que se amontonará por escuchar fábulas de hombres. Y hoy lo que vemos en diferentes congregaciones, se ve en el mundo entero, la emocionalismo, pero dice la palabra que no solamente, no es el emocionalismo, sino es realmente el poder de Dios cuando es penetrado en nuestro corazón, cuando abrimos la puerta de nuestro corazón y dejamos que la palabra entre a nuestro corazón, es cuando debemos ser o cuando el Señor nos va a transformar, sino que, o sea, Él es el único quien va a hacer que el hombre cambie, que el hombre sea transformado, por lo cual tenemos que ver ciertas cosas que tienen que pasar en nuestra iglesia y no las podemos evitar, pero sí que, ¿qué puedo decir? A todos mis hermanos, alumnos, a los que están iniciando el pastorado, ahora sí como dijo el apóstol Pablo a los efesios, fortaleceos en el poder de Cristo, fortaleceos en la palabra de Dios. Vendrán tiempos difíciles, pero debemos cimentarnos en Cristo, principalmente los que predicamos la palabra, para que un día podamos, como dijo el apóstol Pedro, presentarnos los pastores delante del pastor de los pastores y poder llevar esa congregación o presentar esa congregación que Él nos ha confiado. Es una gran responsabilidad ser un pastor, es una gran responsabilidad. ¿Por qué? Porque cargamos de todas estas almas que el Señor nos ha confiado, que el Señor nos ha traído a la congregación y que el Señor ha puesto en nuestras manos para darles el alimento fresco, para darles el sustento, que es la palabra de todos los días, para que haya un crecimiento. La solución a todo esto es que aprendamos y que busquemos al Señor siempre. Quiero compartir una cita que está en Miqueas capítulo 6 y versículo 8. Miqueas capítulo 6
y versículo 8. Quiero con esta lectura dar para esta enseñanza que hoy he compartido con ustedes y alentarnos y pues seguir los caminos del Señor, de los que están comenzando en el ministerio y aún de los que están también ya algún tiempo y los que están pasando ciertas situaciones en su ministerio, ¿sí? En su ministerio, creo que también, no creo que sea yo el único que estemos pasando esas situaciones difíciles, sino que creo que todos como pastores pasamos esas situaciones eh, de, de, la, de la iglesia o esas situaciones en la iglesia, pero no tenemos que enfriarnos o detenernos. Tenemos que seguir y seguir el camino de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y esta palabra dice así, Miqueas capítulo 6 y versículo 8 dice, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Esta palabra tan hermosa ¿qué es lo que pide? Y Él nos dice, ¿qué pide Jehová? Oh hombre, Él te ha enseñado lo que es bueno. ¿Cómo aprendemos lo que es bueno? En la palabra encontramos, en la santa palabra del Señor encontramos lo que es bueno y lo que es malo. Mientras nosotros leamos la palabra de Dios, siempre vamos a vivir en nuestra propia opinión. Yo creo que estoy bien así, yo creo que esto está bien, yo creo que esto está bien, o qué sé yo. Pero mientras nos ponemos a leer la palabra, mientras nos ocupemos en meditar en la palabra, ahí vamos a encontrar qué es bueno y qué es malo. Ahora, por sí mismos, creo que todos los congregantes no van a estudiar la palabra, pero ahí el Señor nos puso, para eso nos puso, ¿para qué? Para enseñarles la palabra y poderles decir qué es bueno y qué es malo. No lo que yo creo, no lo que yo pienso, sino lo que está dentro de la palabra del Señor. De esa manera es como podemos solucionar ciertas situaciones, ciertas diferencias o ciertos conflictos en la iglesia o problemas en el pastorado. Dios nos dé fortaleza, hermanos. Dios nos dé la fuerza y nos dé la gracia. Y con ello, no sé el tiempo, si me quede todavía tiempo o ya está terminado el tiempo. Quiero darle las gracias y que Dios bendiga a cada uno de los que me están escuchando y que esta palabra que hemos leído de Corintios, de donde Pablo dice que todos, pone ellos como un ejemplo de un equipo de fútbol, donde todos tengamos la mente, desde el entrenador hasta los que están dentro del campo, la mentalidad es obtener la victoria. Así en la iglesia todos, como dice, tengamos un mismo parecer, todos hablemos una misma cosa, todos pensemos, tengamos la misma mente, esa misma meta y sobre todas las cosas de amarnos los unos a los otros, porque ese es un mandamiento que el Señor, nuestro Señor Jesucristo nos ha dado y principalmente aquí en esta provincia donde vivimos, donde vivo, hermano. Hermanos, pues todos nos conocen, todos somos vecinos, familias y conocidos y todos ven cómo vivimos, qué es lo que hacemos, cómo hablamos, cómo lo tratamos y pues sí es difícil para nosotros o para mí, pero gracias a Dios, dijo el apóstol Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y gracias a Dios, hasta estos momentos hemos estado trabajando en el ministerio y seguiremos trabajando.
Me quedo pendiente con algunos otros 2 puntos en los cuales quiero compartirles el siguiente mensaje. Que Dios bendiga a todos y saludo a todos los hermanos y doy gracias siempre, siempre me acuerdo de todos mis maestros que tuve en el instituto, mi hermano José Luis Trujillo, mi hermano Ezequiel, a mi hermano Sergio, a mi hermano Raúl Serrano, a mi hermano Saúl y a todos mis hermanos, maestros, pastores, que siempre tengo un recuerdo de ellos, siempre tengo un recuerdo, una palabra, y recuerdo de una palabra tan hermosa que nos hablaba el hermano Raúl, siempre era de ponernos a prueba y de afianzarnos de lo que creemos, de lo que hacemos, pero con argumentos bíblicos, con la palabra del Señor. Entonces, doy gracias por ello y lo llevo en mis oraciones y me acuerdo de todos mis hermanos. A veces se me dificulta por los videos, todo eso es un poco para mí difícil, pero siempre Dios lo sabe, Dios lo conoce. Yo sé que la palabra del Señor que dice que de toda palabra ociosa que hablemos, de esa daremos cuenta. Yo le puedo decir, hermano, me acuerdo a todos los hermanos, cuando Dios está sabiendo que ni es cierto, ni me acuerdo, ni oro, ni nada. Pero hay un testigo que es Dios y que Él conoce, como dijo el salmista David, conoce mi sentarme y conoce mi levantarme. Amo a todos mis hermanos, amo a todos mis hermanas, compañeros de escuela, y a todos mis maestros y a todos los pastores y a todos los que me están escuchando. Y quiero decirles, no se suelten. Estamos en esa misma sintonía, estamos en esa misma meta de un día volvernos a ver. Si el Señor no nos permite vernos aquí, un día nos podamos ver allá en la presencia de Dios. Los amo en el amor de Cristo y que Dios les bendiga. Amén.